Hola, somos Ariadna, Carla, Ginés e Idaira y vamos a presentar el papel que tuvo la mujer durante la Primera Guerra Mundial. Empezaremos haciendo una breve contextualización, después hablaremos de los trabajos que ocuparon las mujeres antes de la guerra, también de los trabajos de las mujeres durante la guerra, de la demostración de su valía como individuos, de la relevancia económica y social que tuvieron. También hablaremos de las mujeres en los diferentes países del conflicto, también de los trabajos de las mujeres después de la guerra y terminaremos con una breve conclusión. Comenzaremos hablando de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el mayor conflicto de la historia hasta el momento. Se extendió por toda Europa, parte de África, Asia y Oceanía. Contó con 17 millones de muertos, de los cuales entre 10 y 11 millones fueron soldados y entre 6 y 7 civiles. Además de 21 millones de heridos, a los que habría que sumar desaparecidos, enfermos derivados de las enfermedades de la Primera Guerra Mundial, como la gripe española, y un gran número de soldados que quedaron con discapacidad, los cuales no podrían continuar con su vida de manera normal. El total de llamados al frente fue de unos 66 millones de soldados. En este conflicto se involucraron las principales potencias industriales del momento, todas ellas fruto de la revolución industrial. Las potencias se dividieron en dos grandes alianzas, por un lado la Triple Alianza, compuesta por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que más tarde pasaría a llamarse los Imperios Centrales, de los que Italia finalmente acabaría saliendo. A estas habría que sumarles el Imperio Otomano y Bulgaria. Por otro lado tenemos la Triple Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia, a los que como más destacados habría que sumarle Grecia, Rumanía y Japón, y tras la salida de Rusia en 1917 habría que sumarle Estados Unidos. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914. Un mes antes, en Sarajevo, un bosnio proserbio había atentado y matado contra el archiduque Francisco Fernando, el heredero al trono austriaco. Este acontecimiento pronto llevaría a Europa a la guerra. Tras 4 años de guerra, en el 11 de noviembre de 1918, finalizaría la guerra con la firma del armisticio del Compiègne por parte de Alemania. Este armisticio imponía unas abusivas condiciones a Alemania. Otro hecho importante que sucedió durante el periodo de la guerra es la Revolución Rusa. La salida de Rusia de la guerra se vio provocada por la revolución bolchevique de 1917, que se venía preparando desde febrero de ese mismo año, cuando el 23 de febrero, según el calendario juliano, 8 de marzo, según el calendario gregoriano, un grupo de mujeres, mayoritariamente de mujeres, salió a las calles de Petrogrado, a la puerta del Palacio de Invierno, a protestar por las duras condiciones laborales, sociales y económicas que atravesaba el país. Todo este malestar, sumado a la opinión impopular de la población rusa contra la guerra, provocó que el 25 de octubre de 1917 estallara la revolución y posteriormente la guerra civil en Rusia. En 1918 se producirá la salida de Rusia de la guerra mediante el Tratado de Brest-Litovsk, llegando así al fin del zarismo y la llegada de la revolución, la llegada del gobierno comunista de Lenin. Ahora hablaré sobre los trabajos de las mujeres antes de la Primera Guerra Mundial. El acceso de las mujeres a ámbitos laborales no dependientes de la estructura familiar, cada vez más numerosos a medida que se avanzaba en el siglo XIX, se fue realizando con un ritmo desigual en los diferentes países del mundo occidental en los que en esos años se vivía el despertar o el desarrollo de una nueva realidad económica y social. Los ritmos en el crecimiento de la economía, las condiciones políticas, la mentalidad de los grupos sociales, la preparación y niveles culturales de las mismas mujeres contribuyeron a acelerar su incorporación a profesiones fuera del hogar en unos países y en otros lo condicionaron retardándolo. De la administración doméstica y del trabajo en la agricultura o en pequeños talleres familiares, las mujeres del siglo XIX fueron accediendo al trabajo en fábricas como obreras, en escuelas como maestras, en algunos servicios públicos como funcionarias, etc. También en varios países, ya en las últimas décadas de la centuria, algunas profesiones liberales como la medicina, la farmacia o la abogacía. Sin duda fue la enseñanza la profesión a la que más mujeres de cierto nivel social accedían, ya que se consideraba apropiada para ellas por las aptitudes y condiciones singulares para el ejercicio.
De esta manera, en las últimas décadas del siglo XIX, se ensanchan tímidamente las opciones profesionales que se abren al colectivo femenino y especialmente a las mujeres que pertenecían a las clases medias sociales. Por uno o por otro motivo, se encuentra que la experiencia de los primeros grupos de mujeres incorporadas a la población activa fue causando una evolución de la mentalidad y objetivos mantenidos por el cuerpo social. No es hasta la Primera Guerra Mundial, o también llamada Gran Guerra, obligó a las grandes potencias europeas a un tremendo esfuerzo bélico y mandó a las trincheras a una parte importante de su población masculina, cuya aportación como fuerza laboral había sido hasta la fecha uno de los principales combustibles de la revolución industrial, cuando las mujeres dieron un paso adelante y tuvieron un mayor protagonismo en el mercado laboral. Hasta ese momento, además de dedicarse a los trabajos ya dichos, la mujer había estado relegada a tareas domésticas o a acompañar a su marido en distintos actos sociales. Incluso durante el auge de la revolución industrial, la mujer quedó relegada al cuidado de los hijos. Con todo esto, el movimiento feminista contaba con otro cimiento sobre el que apoyarse, y para cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres lo tenían en mente como un momento reivindicativo clave. Según explica la historiadora Tema Kapla, quienes participaron en estas manifestaciones durante la guerra proclamaron sus derechos como mujeres y madres o como amas de casa en los ámbitos público y privado, para interceder en temas en los que los líderes políticos habituales parecían incompetentes. En resumen, la gran mayoría de las mujeres se dedicaban a realizar tareas domésticas y a la crianza y cuidado de los hijos, aunque también había quienes trabajaban en fábricas o como maestras. El trabajo como actividad natural y cotidiana para los hombres e infrecuente para las mujeres cambió con la Primera Guerra Mundial. Las mujeres fueron reclamadas en el trabajo y ocuparon su espacio en las fábricas, que eran puestos reservados antes para los hombres. La lectura de la diversa biografía reseña que la Primera Guerra Mundial influyó en la liberación femenina y en la transformación del rol de las mujeres en la sociedad. Maurice Brecht, periodista y escritor francés, explicaba que cuando el decreto de movilización hizo desaparecer a todos los varones adultos que se podían hallar entre Bretaña y los Urales, las mujeres se hallaron pronto en una situación que la historia les ofrecía por primera vez. Sin embargo, se reflexiona más profundamente la idea de que la guerra fue un instrumento emancipador de la mujer, no hace más que reforzar el modelo femenino de madre ama de casa, porque la ausencia del hombre descubre a la sociedad un rol que aúna en su máxima responsabilidad en el hogar y la inserción en el mundo laboral. La continuidad del conflicto, el aumento del esfuerzo bélico conforme este se fue prolongando y la intensificación del aislamiento masivo de soldados hicieron necesario que los gobiernos reclamasen a las mujeres para que colaborasen en la retaguardia y así evitar el colapso industrial. La siguiente tabla, elaborada por Vidaurreta en 1981, muestra y distribuye por sectores del trabajo la presencia de las mujeres trabajadoras en los años de la guerra. Porcentajes de mujeres sobre hombres empleados por sectores. El conflicto armado se convirtió en un medio por el que se eliminaron las barreras que separaban los trabajos masculinos de los femeninos. Las mujeres se convirtieron en operarias, montaron aviones, trabajaron en fábricas de municiones, ferrocarriles y en las minas, condujeron en el metro, autobuses y camiones. Se convirtieron en la primera fuerza de la retaguardia y en el campo su trabajo resultó fundamental para la supervivencia de todos los seres humanos. En cambio, esto dotó de confianza a la mujer y explica su nuevo y necesario papel en la sociedad. El economista y escritor norteamericano Raymond Robbins afirma que es la hora inaugural de la historia para las mujeres del mundo en la era de las mujeres. La guerra desafió el concepto de feminidad existente. La necesidad de libertad para el cuerpo, favoreciendo los movimientos, implicó una nueva indumentaria y la implementación de pantalones y chaquetas. Ahora voy a hablar de la demostración de su valía como individuos. Las mujeres demostraron su capacidad igualada a la de los hombres de realizar todo tipo de trabajos, como ya han explicado mis compañeras anteriormente, pero no solo lo hicieron en el mercado laboral, pues también participaron en otras labores relacionadas con la situación bélica. A continuación voy a presentar algunas de las muchas mujeres espías, soldados y pioneras que participaron en la guerra. Mata Hari. El término Mata Hari se ha convertido en sinónimo de espía seductora y de mujer fatal. En realidad, Margareta Selle, así es como se llamaba, poco tuvo que ver con el espionaje y se convirtió en una víctima de su propia fama. Nació el 7 de agosto de 1876 en Países Bajos y murió el 15 de octubre de 1917 en París, Francia. Cuando tenía 18 años, vio un anuncio en un periódico de un general, 20 años mayor que ella, que buscaba una mujer agradable para casarse.
y se casó con él, con Rudolf MacLeod, pero llevó un matrimonio infeliz en la isla de Java, donde aprendió danza exótica. Tuvieron 2 hijos y su hijo mayor de 2 años murió por un extraño envenenamiento, lo que la hizo volver definitivamente a Europa para divorciarse. Su marido, después del divorcio, se negó a devolverle a su hija y no pudo obtener la custodia de su hija, ya que su exmarido tenía un alto cargo militar y llevaba todas las de perder. Así que se convirtió en bailarina exótica en París y debutó en toda Europa, explotando su belleza y saliendo semidesnuda a los escenarios. Estalló la Guerra Mundial, pero ella seguía viajando con relativa libertad, lo que atrajo a los servicios de espionaje. En la primavera de 1916, Alemania le ofreció 20.000 francos por espiar a Francia, pero ella se negó. Y en verano de ese mismo año aceptó espiar en favor de Francia por 1.000.000 de francos, utilizando la seducción para averiguar secretos militares que pudieran beneficiar a Francia. Después de todo esto, no le pagaron ni un franco y fue detenida y encarcelada en París, acusada de ser un agente doble para Alemania y Francia sin pruebas. Y fue ejecutada en Francia en 1917. María Boškaríová. María nació en 1889 en la gobernación de Novgorod, Rusia, y murió el 16 de mayo de 1920 en Krasnoyarsk, Rusia. Tuvo una infancia dura, lo que le hizo interesarse acerca del ejército. Al unirse al cuerpo militar, sufrió discriminación por muchos de sus compañeros varones. Pero esto no la detuvo, ya que fue condecorada en 3 ocasiones. Creó el Batallón de la Muerte de Mujeres, el primer batallón conformado únicamente por mujeres, con el que batalló en la ciudad bielorrusa de Smorgon contra Alemania. Su lucha, en donde demostraron estar a la altura de los hombres, no duró mucho tiempo, y menos para María, que fue herida y conducida a Petrogrado, porque al poco tuvo lugar la Revolución de Octubre y el nuevo gobierno se retiró del conflicto mundial. Fue condenada 3 años después por ayudar directamente a los mencheviques y fue fusilada en 1920. Dorothy Lawrence. Nació el 4 de octubre de 1896 en Hendon, Reino Unido, y murió el 29 de agosto de 1968 en Islington, Reino Unido. Era periodista y al estallar la guerra publicó varios periódicos. Quiso ir al frente en Francia, pero la policía francesa la detuvo y la invitó a regresar al Reino Unido. Dorothy puso rumbo a París, donde confraternizó con un grupo de soldados que le ayudó a conseguir indumentaria masculina del ejército británico. Con un corsé para reducir sus pechos, algodón para reforzar sus hombros, desinfectante para oscurecer su rostro y un corte de pelo masculino, Dorothy Lawrence se convirtió en el soldado Dennis Smith. Formó parte de la División 51 de la Compañía Tuneladora de Ingenieros Reales. Terminó entregándose para que sus compañeros no sufrieran consecuencias si la descubrían. Tras la estupefacción que provocó entre los altos mandos, que no se explicaban cómo una mujer se había podido colar tan fácilmente entre sus filas, sin despertar sospechas, dudaron de si era una espía o una prostituta, o ambas cosas. Lo que tenían claro era que mientras no supieran la verdadera razón de qué había hecho, que había llevado a Dorothy a viajar hasta el frente, debía ser recluida en un convento para evitar que su caso saliera a la luz y pudiera convertirse en un ejemplo a seguir para otras mujeres. Bajo amenaza de ser detenida, Dorothy tuvo que prometer que no hablarían de su caso cuando regresara a Inglaterra, por lo que tuvo que declinar la oferta que le hizo la sufragista Emily Pankhurst de explicar públicamente su experiencia. Y finalmente acabaría publicando sus memorias en 1919, acabado ya el conflicto mundial. Milunka Savić. Milunka nació el 28 de junio de 1892 en Koprivnica, Serbia, y murió el 5 de octubre de 1973 en Belgrado, Serbia. Su hermano fue reclutado, pero ella decidió ir al frente en lugar de su hermano en la Guerra de los Balcanes. Se vistió de hombre y cuando descubrieron que era una mujer ya había sido ascendida a cabo. Después de la Guerra de los Balcanes estalló la Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1914, en la batalla de Kolubara,
Los serbios derrotaron a las fuerzas del Imperio Austrohúngaro y Milunka recibió una nueva herida de metralla y la Orden de la Estrella de Karađorđe, la más alta condecoración civil y militar otorgada por el Reino de Serbia. En 1916 volvió a recibirla por capturar ella sola a 23 soldados enemigos en el río de Cerna. A pesar de los éxitos de Milunka, la guerra no iba bien y el ejército serbio se vio obligado a retirarse y a evacuar a los civiles. Se convirtió en la mujer más condecorada de la historia con la Primera Guerra Mundial. Pero cuando cayeron las armas, el gobierno francés ofreció a Milunka instalarse en París y cobrar una pensión importante. Pero su única pretensión era regresar a casa, así que amablemente lo rechazó y se estableció en su tierra. Olvidada por su país, tuvo que subsistir trabajando en lo que podía. A pesar de sus dificultades económicas, adoptó a 3 niñas huérfanas de guerra. Ekaterina Teodoroiu. Ekaterina nació el 15 de enero de 1894 en Târgu, Rumanía, y murió el 22 de agosto de 1917 en Pankiv, Rumanía. Siempre creyó que su futuro estaría ligado a la enseñanza, pero al estallar la Guerra Mundial, trabajó como enfermera y ayudó al bando aliado. La muerte de su hermano en combate fue lo que empujó definitivamente a Ekaterina para dar el paso y alistarse en el ejército rumano. Se unió al 18º Regimiento de la Infantería de George. En todas las batallas en las que tomaría parte, demostró una habilidad innata para exhortar a sus camaradas y articular inteligentes estrategias. Fue capturada por los alemanes en una ocasión, pero escapó, y fallecería durante la batalla de Marrakech, alcanzada por una ametralladora. Marie Curie. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, y murió el 4 de julio de 1934 en Passy, Francia. Cuando arrancó la Primera Guerra Mundial, el trabajo de Marie Curie ya había sido galardonado con 2 premios Nobel. El primero, el de física, en 1903, compartido con su marido Pierre y el físico Henri Becquerel. El segundo fue de química en 1911, este en solitario. Fue pionera en el estudio de la aplicación de los rayos X en los hospitales de la campaña de la contienda. Y se convirtió asimismo en la directora del Servicio de Radiología de la Cruz Roja Francesa y creó el primer centro de radiología militar de Francia, salvando la vida de miles de soldados. Rosa Luxemburgo. Rosa nació el 5 de marzo de 1871 en Zombosk, Polonia. Murió el 15 de enero de 1919 en Berlín, Alemania. Fue una teórica del socialismo alemán más escorado a la izquierda. Cuando empezó la guerra, se distanció de sus compañeros del SPD y se opuso a la participación socialdemócrata de la contienda. Detenida en varias ocasiones e impulsora de la frustrada revolución que estalla en Berlín siguiendo la estela de la rusa, fue arrestada por última vez el 15 de enero de 1919 en un hotel de Berlín junto a su compañero socialista Karl Liebknecht, con quien había fundado el periódico La Bandera Roja. Poco después de su detención, ambos fueron asesinados. Dorothy Fielding. Dorothy nació el 6 de octubre de 1889 en Warwickshire, Inglaterra, y murió el 24 de octubre de 1935 en Tipperary, Irlanda. Con el estallido de la guerra fue obligada a ir al frente. Se encargó de conducir una ambulancia que trasladaba a los soldados heridos a los hospitales. Su coraje y su cercano trato con todo el mundo la llevó a recibir múltiples condecoraciones, entre ellas la Medalla al Valor de Gran Bretaña, la primera que se le concedía a una mujer durante la Gran Guerra. Fielding también dejaría testimonio de las dificultades de no ser varón en las trincheras, teniendo que lidiar con el apetito sexual de los hombres. Ahora voy a hablar del 8 de marzo y de su origen. Siempre se ha conocido el origen del día del 8 de marzo por el incendio de la fábrica textil Triangle Shirtwaist en Nueva York, pero ese hecho no tuvo lugar el 8 de marzo, sino el 25 de marzo de 1911. Incendio en el que murieron 123 mujeres y 23 hombres, pero este origen no es el verdadero. Si bien es verdad que ya se había celebrado manifestaciones por las malas condiciones de las trabajadoras y por el salario inferior al de los hombres,
El Partido Socialista de Estados Unidos organizó una marcha en protesta por las malas condiciones laborales en Nueva York el 28 de febrero de 1909, a la que asistieron tanto hombres como mujeres, y la volvió a organizar en 1910. En verano de ese mismo año, se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca, el segundo encuentro internacional de las mujeres socialistas. Pero el verdadero origen de la fecha se debe a la manifestación en plena Revolución Rusa del 23 de febrero de 1917, donde pedían libertad en todos los ámbitos, el voto femenino y protestaban por los altos precios de los alimentos más básicos por los estragos de la guerra. La confusión de la fecha viene porque en ese momento en Rusia se utilizaba el calendario juliano, diferente al calendario gregoriano que utilizamos en el resto de países, pues ese 23 de febrero era realmente el 8 de marzo. Las manifestaciones por la libertad de las mujeres se siguieron dando muchos años después, pero el 8 de marzo era entendida como una celebración comunista, hasta que en 1967 las feministas de todas las clases sociales la utilizaron para protestar, no solo por los derechos laborales, sino también de derechos reproductivos, de equidad, de libertad sexual y de prevención de la violencia. Por todo esto operó una doble invisibilización, el desinterés histórico por recuperar a las mujeres y el ninguneo de la lucha socialista. Y aquí he puesto 4 carteles de la Primera Guerra Mundial, y el primer cartel es un cartel estadounidense donde aparece una mujer diciendo que desearía ser un hombre para poder montar en un navío, a lo que el propio cartel le responde: sé un hombre y hazlo. El segundo cartel dice: Juana de Arco salvó a Francia, mujeres de América, salvad a vuestro país, compra sellos de ahorro de guerra. Este anuncio para ayudar a financiar la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial en 1918. El tercer cartel es un cartel estadounidense donde pregunta: ¿qué estás haciendo tú para ayudar?, promoviendo que las mujeres ayudasen en enfermerías. Y el último cartel dice: las mujeres de Gran Bretaña dicen id. Es un cartel de propaganda para el alistamiento para la Primera Guerra Mundial en Reino Unido. Ahora hablaré de la relevancia económica y social que tuvo el país. Debido a la guerra, las mujeres asumieron nuevas responsabilidades y accedieron a puestos de trabajo de los que antes habían sido excluidas. Dentro de los sectores en los que se abrieron nuevas oportunidades laborales para las mujeres, destacaron el sector de la metalurgia y la industria armamentística. Se calcula que más de 1,5 millones de mujeres trabajaron en la industria bélica, solo sumando las cifras de Francia y Gran Bretaña. En 1918 se suplicó en todas partes a las mujeres que volvieran a sus hogares y a sus actividades anteriores. Sin embargo, acababa de iniciarse un cambio importante. Las mujeres volvieron en los años siguientes al mercado de trabajo y se confirmó la feminización de los empleos en las fábricas, del sector terciario y las profesiones liberales. Este aumento de la actividad fue acompañado por un avance de derechos, a diferentes ritmos según los países. En Estados Unidos, por ejemplo, el combate feminista continuó durante el conflicto. Sin embargo, las militantes francesas, británicas o alemanas silenciaron sus reivindicaciones. Las británicas, así como las alemanas o las estadounidenses, obtuvieron el derecho a voto al terminar la guerra. Pero las francesas y las italianas tuvieron que esperar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La incorporación masiva de la población femenina al mercado laboral a consecuencia de la guerra influyó de manera decisiva en el cambio del papel de las mujeres en la sociedad. La lucha iniciada años antes por el derecho al voto y la reivindicación de los derechos sociales, políticos y económicos de la mujer dio sus primeros frutos tras la Primera Guerra Mundial. Así, en 1918, Reino Unido aprobó el sufragismo femenino para las mujeres mayores de 30 años, haciéndolo extensivo a toda la población mayor de 21 años en 1928. Estos avances también influyeron en nuestro país, donde la Constitución de la República, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931, reconoció por primera vez el derecho al voto de la mujer. Por último, durante la Primera Guerra Mundial surge con fuerza la proclama por la igualdad salarial, debido a que, como ya he dicho antes, las mujeres sustituyeron durante la guerra a los hombres en el mercado laboral, mostrando que son perfectamente capaces de realizar trabajos considerados por la sociedad como masculinos. Aquí he puesto varias fotos de manifestaciones feministas. Esta es en Estados Unidos y este es el año donde se hizo legal el voto a la mujer, de la mujer.
Este es en Francia, este es en España y este es en Reino Unido. Y aquí también he adjuntado una tabla donde pone todos los años donde se hizo legal. Empezando por Nueva Zelanda, que fue el país donde lo hizo más temprano, en 1893, hasta el último, que es Suiza, en el 1974. Ahora hablaremos de las mujeres en los diferentes países. Se sucedieron manifestaciones en numerosos países europeos, pero no impidieron la continuación de la guerra. Pero esto desencadenó un movimiento entre las simpatizantes feministas. Un poco antes del Congreso de La Haya, las mujeres socialistas contrarias a la guerra se convocaron en Berna, en Suiza. Y previamente se había convocado en Stuttgart, en 1907, la primera conferencia internacional de mujeres socialistas. En septiembre de 1915 tuvo lugar una conferencia en Zimmerwald, Suiza, en la que estuvo presente Lenin. Esta conferencia, a pesar de su escasa asistencia, fue el germen de lo que sería la Tercera Internacional. Las mujeres en Francia, la mayoría de feministas renunciaron al discurso internacionalista y adoptaron un discurso nacionalista, en el marco de la Unión Sacrée. Así, en diciembre de 1914, la activista Jeanne Misl declaró: mientras dure la guerra, la mujer del enemigo será también el enemigo. En Alemania, un ejemplo de movimiento feminista contrario a la guerra es la alemana Frida Perlen, que, comprometida con el movimiento sufragista, envió junto a Mathilde Planck un telegrama al Kaiser Guillermo II en agosto de 1914, pidiendo que no declarase la guerra. Y en octubre del mismo año le envió otro telegrama al canciller alemán para solicitarse que firmase un armisticio para poner fin a las hostilidades. En Reino Unido, la guerra provocó una crisis y divisiones internas en el seno del movimiento sufragista, provocando así una escisión en las diferentes asociaciones, como pasó entre socialistas y marxistas. En Estados Unidos, en 1915, 3.000 mujeres se reunieron en Washington, en una conferencia de paz. Algunas de ellas tuvieron la idea de contactar con mujeres aliadas y enemigas para poner fin a las hostilidades. Estas mujeres anunciaron la celebración del Congreso Internacional de Mujeres de La Haya. Italia supone un caso distinto al resto, ya que las mujeres no se manifestaron con el sufragismo como tal, sino más bien se manifestaron con las duras condiciones que vivía el país por el alto precio de los productos esenciales y los altos costes de vida. Rusia supone un caso aparte, ya que mientras las mujeres occidentales se centraban en diversas luchas nacionales e internacionales y aprovechaban el esfuerzo de la guerra para reclamar el derecho a ocupar los puestos de trabajo tradicionalmente de los hombres, en la Rusia de guerra y prerevolucionaria, las mujeres poseían una tradición diferente a la occidental. La inserción de las mujeres en la actividad laboral no fue un proceso ligado exclusivamente a la guerra y la revolución. Al contrario, existió un movimiento de feminismo liberal en Rusia durante la última década del siglo XIX, cuyo interés reside sobre todo en la conexión con el voluntariado patriótico. En tiempo de guerra revolucionario, bajo el imperio de Catalina II, hubo una compañía de mujeres, hijas de la nobleza y de los griegos de Balaclava, que combatió en la guerra de Crimea. Esta guerra sentó las bases para la participación femenina en el campo de batalla, que sirvieron no solo en calidad de enfermeras, sino también en la intendencia. Inmediatamente antes de la guerra, sí que hubo un sector de mujeres voluntarias volcadas a lo que su entender era la defensa de la madre patria. Este activismo de tinte patriótico no fue bien visto por la sociedad. En Petrogrado, la prensa debatía si era adecuado permitir a las mujeres tomar la parte activa en la defensa de la nación. Las mujeres pidieron unirse legalmente a los ejércitos del zar. Nicolás II puso el ojo con gran acierto en las capacidades militares de una mujer muy dotada para la lucha, María Botskairova, que se convirtió en soldado y acabó liderando los batallones de la muerte. Cuando en otoño de 1914 las mujeres se ofrecieron como voluntarias para tomar las armas contra Alemania, el gobierno del zar quedó asombrado. Las voluntarias para la actividad sanitaria fueron tuteladas por organizaciones privadas como la Hermandad de la Caridad. Las mujeres rusas trabajaron en hospitales al dictado de oficiales del ejército y de los médicos. Provenían de actividades y sectores y sociales muy diversos. Eran jóvenes, mayores, viudas, solteras, ricas, pobres, ideas conservadoras o revolucionarias.
Se estima que unas 6.000 mujeres rusas, camufladas de hombre, lucharon como soldados en la Primera Guerra Mundial. Los estereotipos femeninos son menos variados que los masculinos y han evolucionado bastante menos después de la Primera Guerra Mundial. Los roles y funciones de las mujeres y de los varones se definen y se atribuyen en función de su sexo. Muchas veces se basan solo en características psicofísicas diferentes. Por ser de uno u otro sexo, las personas tienen una determinada forma de ser y actuar. Estas ideas conforman la importancia del cuerpo y de la apariencia externa de las mujeres. Además, se basan en ideas anticuadas y sexistas de que en el ámbito público es para los varones y el ámbito privado es para las mujeres. Del mismo modo, las mujeres se relacionan con la infancia y la juventud, de cuya educación y cuidados se consideran que es la principal responsable. Justo en estos puntos, la Primera Guerra modificó los estereotipos. La revisión histórica nos ha permitido demostrar que las mujeres hicieron las mismas tareas que los hombres, en fábricas y en línea de guerra. Pasaron del ámbito privado al público y su tarea dejó de estar centrada en el hogar y la crianza de los hijos. Atendiendo a la clasificación de Bernardez, García y González, la Primera Guerra Mundial pasó de los estereotipos tradicionales de amas de casa o mujeres contentas con el destino de género que las espera a mujeres modernas y sexualmente activas, que están preparadas como los hombres para asumir los retos de la vida moderna. Mujeres que no tienen dificultades para compaginar sus facetas públicas y privadas ni sufren conflictos por avances producidos gracias al movimiento de liberación de las mujeres, aunque estos aún no las liberan totalmente de los modelos de belleza convencionales. Por tanto, las mujeres después de la guerra comenzaron a realizar los mismos trabajos que los hombres, aun existiendo grandes diferencias entre ambos, que hasta nuestros tiempos no se han conseguido solucionar del todo. Para finalizar, vamos a hablar de las conclusiones que hemos podido sacar del trabajo. La primera es que la llamada masiva de la población masculina en edad de combatir al frente de batalla en todos los países provocó que los antiguos puestos de trabajo quedasen vacíos, por lo que las empresas tuvieron que recurrir a la mano de obra femenina de forma masiva para mantener a flote su industria y economía. El movimiento feminista alcanzó un nuevo escenario, ya que se ha demostrado de manera muy clara que la mujer era capaz de hacer la misma tarea que los hombres. Este nuevo escenario dejó sin excusa a los contrarios al voto femenino y permitió a la mujer comenzar a emanciparse. También la ruptura del estereotipo femenino antiguo. Lo pongo entre comillas, ya que fue una falsa ruptura del estereotipo femenino de que las mujeres debían estar relegadas a amas de casa. Porque realmente lo que ocurrió fue que la mujer tuvo acceso a puestos de trabajo como los de los hombres, pero seguía teniendo el deber de criar a los hijos y ocuparse de las tareas del hogar. Sumado también el esfuerzo doble con respecto al de sus compañeros de trabajo que tenía que hacer para poder ocupar el mismo lugar que ellos. Diferencia que sigue presente hoy en día. El logro de los derechos presentes hoy en día. Como ya hemos nombrado antes, la lucha por los derechos de las mujeres durante y tras la Gran Guerra, como el derecho a voto o la introducción de la mujer al mundo laboral, no solo se limitó a entonces, sino que hoy muchos de ellos continúan vigentes. Es así como en nuestro país, por ejemplo, no fue hasta la década de los 60 cuando se aprobó la Ley de los Derechos Políticos, Profesionales y Laborales de la Mujer. Al igual que el 6 de diciembre de 1978, la promulgación de la Constitución Española supuso la afirmación legal de la igualdad entre las mujeres y los hombres y la no discriminación por razones de raza, sexo o religión. Por todo esto, hoy nuestra lucha continúa. El logro de la igualdad del mundo laboral. Poco después de la guerra, las diferencias en cosas tan básicas como los salarios era muy notoria entre hombres y mujeres. Es cierto que los salarios ya eran reducidos, pero los de las mujeres siempre lo eran más. Con el tiempo y la lucha hemos conseguido esa igualdad, al menos por ley, y aunque existen grandes desigualdades, son menores. Déjanos qué te ha parecido en los comentarios.